Bien, pretendo, ya veis que quizá la parte un poco más densa, un poco más teórica, en el sentido, ya sé que, bueno, los profes creo que tenemos esta deformación profesional, que somos muy tendentes a la chapa, a soltar chapa y tal, y probablemente pues esa crítica es razonable. Lo que pasa que bueno, vale la pena una cierta fundamentación teórica acerca de las cosas que hacemos, y yo por eso no suelo renunciar. Luego, si queréis profundizar, pues bueno, estoy a vuestra disposición pues para bibliografía o cosas que os puedan interesar. Esta segunda intervención, por mi parte, espero que sea mucho más práctica, mucho más de reflexión, ¿no?, sobre lo que hacer, ¿no? Por eso, bueno, el título es Recursos metodológicos para una eficaz prevención de los riesgos relacionados con la sexualidad, ¿no? Y bueno, podríamos empezar por aquí, porque la verdad es que recursos hay a punta pala. Me refiero a material, hay a punta pala. Estamos en la era de Internet y, bueno, un exceso de comunicación. Yo creo que hay muchas cosas, entre otras cosas, porque todo el mundo, la mayoría de las personas que hacen programas, normalmente no suelen tener en cuenta lo que ya existe, y entonces hay una proliferación de experiencias tremendas, ¿no? Entonces uno a veces se pierde. Yo creo que tendríamos que intentar hacer un cierto trabajo de síntesis, ¿no? Bien, mirad, antes de entrar en los recursos me gustaría haceros algunas consideraciones previas. Primero, yo creo que es necesario cambiar el foco de observación de la sexualidad de las personas adolescentes. Me parece que es muy importante cambiar el foco de observación. Fijaros, lo importante no es poner el foco en las conductas de riesgo, sino en la experiencia erótica. Algunas cosas ya apuntábamos antes. El foco, y yo os entiendo porque sois sanitarios, y yo como ciudadano estaría agradecidísimo, no lo digo sin retintín, muy agradecido a los profesionales de la salud que velan por mi salud. Entonces yo en eso soy muy sensible, porque hacéis lo que creéis que tenéis que hacer, es decir, prevenir enfermedades. Lo que pasa es que en este intento de ampliar el foco y trabajar interdisciplinarmente, bueno, pues yo creo que ahí es donde nos tenemos que entender los distintos sistemas. Fijaros, cuando se pone el foco en las conductas de riesgo, pues en realidad lo que subyace por detrás es el modelo de la prevención de los riesgos, que alcanza su máxima expresión con la aparición del SIDA. Y fue algo terrible para un aficionado al sexo como yo. Algo terrible porque se asociaba sexo y muerte. No, pero claro que ello nos asustaba a todos. El modelo de prevención, que no se inventó al principio de los 80, porque condón, se llama condón por en general, hay un par de versiones, no sé si sea napoleónico o inglés, que hacía educación sexual para prevenir los riesgos. Tenía muchas bajas por enfermedades de transmisión sexual entre sus soldados, y les obligó a ponerse un preservativo, que entonces eran de tripa de cerdo con un nudito en la punta, ¿no? Y le bautizaron con esto, que es decir, ya estaba haciendo él educación sexual desde este modelo de la prevención de riesgos, como cuando la sífilis era la gran enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un modelo, y yo creo que es necesario, pero no se puede plantear la educación sexual solo desde este modelo. Por eso yo creo que hay que cambiar el foco. Bien, si nos instalamos aquí, pues focalizamos, la focalización se centra en transmisión de conocimientos, uso del preservativo, técnicas de sexo seguro, comportamientos saludables. Fijaros, lejos de mi intención criticar esto, porque yo creo que esto hay que hacer y es muy importante. Yo jamás dudaría de la importancia absoluta de seguir insistiendo en el uso del preservativo. Lo que pasa es que, bueno, claro, desde mi especialidad, un poco más alejada de la vuestra, creo que podemos ampliarlo un poco más. Por eso, yo creo que el foco hay que ponerlo en la experiencia erótica. Y lo que subyace a este nuevo foco es el modelo biográfico profesional, que incluye el modelo de prevención de riesgos.
Y es muy sencillo, trabajamos al servicio de la biografía de las personas. Os propongo algo, no sé, ha pasado tanto tiempo. Recordar vuestro primer beso. Ese momento en el que, me gusta, me apetece, le veo cara un poco tal, no sé qué hacer, si me adelanto igual me parte la cara por atrevido, no sé qué, no sé cuántos, pero cojo y lo doy. O dejo que me lo den. Ese es un momento mágico. Esa persona en ese momento está integrando en su biografía una experiencia erótica, algo deseado. Permitidme un paréntesis. Por eso es una barbaridad, es una brutalidad, es una crueldad el abuso sexual. Porque si tengo 15 años y me voy a dar un beso por primera vez, es decir, mis labios van a entrar en contacto con otros labios, mi lengua, etcétera, etcétera, tiene significado y contenido afectivo y erótico. Pero imaginaos qué barbaridad coger a una niña de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, cogerle, agarrarle y meterle la lengua hasta el garbanchón. Fijaros, a mí me preocupa eso no tanto por lo que supone de sexual, de agresión sexual, como de irrupción en una biografía. Ese acto no tiene ni esa persona tiene capacidad de darle significado a esa experiencia. Por tanto, necesariamente traumática, ¿lo veis? Por tanto, trabajamos para las biografías. Ojalá, el beso, la caricia, que si te meto mano, que si no sé qué. Y un día llega, joder, es que a mí esto de meterla, es que forma parte de mi imaginario erótico, es que lo quiero ensayar. Ojalá los sanitarios y los educadores y otros profesionales hayan dotado a esas personas para tomar esa decisión de una manera saludable. Ojalá tengan los recursos, hayamos contribuido nosotros para que tengan esos recursos, de tomar la decisión de ahora es el momento de integrar esa experiencia con tal en mi biografía. Tranquila, relajada y exenta de riesgos, ¿no? Bien, por eso, si ponemos el foco ahí, focalizamos en adquisición de competencias. Es muy importante visibilizar la situación temida, pero es que es una situación temida para nosotros, los adultos. Imaginaros, visibilizar, os propongo, casi como ejercicios, esto se va a convertir en algo teórico-práctico. Imaginar un chico y una chica de 15 años, desnuditos, activadísimos. La respuesta sexual es como la Santísima Trinidad. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, decían, ¿no? No, 3 fases, 3 entidades neurofisiológicas distintas, deseo, situación y orgasmo. Y una única experiencia, que es lo que estoy viviendo, ¿no? Bien, poneros y visibilizar que esos adolescentes están ahí, están viviendo eso, están vibrando de placer. Entonces nosotros como profesionales tendríamos que decir, yo he contribuido a que se viva esto con seguridad. ¿Lo veis? Normalmente las resistencias, todo eso que contabais antes, ¿no? De que no me atrevo a hablar, prefiero no hablarlo con mis padres, es que estoy más a gusto cuando el profesor está fuera, ¿me entendéis? El cogollo del erotismo es una escena temida, sobre todo para los adultos. ¿Veis? Creo que es importante ayudarles a hacer una proyección en el futuro a los adolescentes. Por eso es tan importante, antes tomando el café, me decía, es que, mi hijo está 15 años y está muy tranquilo en esto, no le interesa, claro, pero, mira, os cuento una brevísima experiencia. Una niña de 6 años me preguntó qué era una mamada, y esto ocurrió hace una serie de años. Es que el año es muy importante. Porque no sé a qué asociáis lo de la mamada. No, es que no me acuerdo, han pasado un montón de años. Era lo de Levinsky y tal. Todos los adultos hacíamos chistes con la Levinsky, con el Clinton, con no sé qué, no sé cuántos, y esa niña procesaba. Y entonces, en ese momento me preguntó, porque lo estaba venga a oír. Y entonces yo le dije, ¿una mamada? Pues mira, cuando un hombre se excita mucho, se pone el pene así grande y entonces coges así con las 2 manos y empiezas a decir, y esto es una mamada. Comprenderéis que es una provocación, pero a que os ha venido a la mente la imagen pornográfica de lo que es una felación. Claro, si a mí me viene esa imagen y tengo una niña de 6 años, me paralizo. Niña, quítame eso cuando se haga. Y no, yo creo que simplemente hay que hacer una connotación positiva porque no es necesaria una explicación técnica. Y me acuerdo que comentamos, mira, cuando las personas mayores se quieren mucho, se besan en todo el cuerpo, a veces también en el pito.
Y entonces la niña me mira así y me dijo, ah, y se marchó. Es que no era necesario más. ¿Os dais cuenta? Quiero decir, espero que aquella niña se acuerde de mí. Claro, se acuerde cuando esté en una posición real donde una felación dentro del repertorio de experiencias eróticas tenga sentido y significado para ahí, porque entonces se producirá un insight. Y espero que se acuerde de mí en el sentido de, ahora entiendo lo que Javi me quiso decir, porque cuando tenía 7 años no podía entenderlo. Ahora sí que lo entiendo. ¿Lo veis? Por tanto, hacer una proyección en el futuro supone ayudarles en esto. Bueno, mira, igual ahora no te interesa el coche, ni tienes ningún interés por conducir. Pero ten en cuenta que tarde o temprano vas a tener carne de conducir, vas a querer tenerlo. Entonces, mira, tendrás que tener en cuenta esto y lo otro y lo demás allá, ¿no? Mira, tú ahora igual no tienes ninguna... lo que los padres deberían hacer es normalizar este discurso. Ahora, no, sí, ya veo que no tienes ningún interés, pero piensa, mira en tus hermanos, mira en tus amigos, mira en las personas mías, tarde o temprano. Y entonces, cuando te llegue el momento, tendrás que tener un poco estas cosas y tal, ¿no? Esto en una conversación normalizada de casa, viendo la tele. ¿Entendéis? Creo que es importante. Toma de decisiones y cultura de cuidados. Empatía, esto es muy importante. Mira, nosotros medimos la empatía, descubrimos que los chicos, esta variable, esta relación nos salió con chicos. Los chicos más empáticos mostraban una disposición al riesgo mucho menor. Pero ¿cómo definíamos la empatía? De la siguiente manera: cuando tú y yo mantenemos relaciones sexuales, lo que a ti te ocurra para bien o para mal, a mí me concierne. Mirad, si consiguiésemos meter este chip en el cerebro de nuestros adolescentes, no nos tendríamos que preocupar tanto por los preservativos, porque caerían por su propio peso. Lo que ocurre, yo si soy chico, pues igual lo que quiero es meterle talco, pero es que a lo mejor me tengo que interesar por cómo es el erotismo de las chicas, y a lo mejor lo he podido discutir en clase. ¿Lo veis? Y para mal, oye, yo no quiero, me importa tu salud. Me importa tu salud, por tanto te voy a cuidar a ti, al tiempo que me cuido. ¿Lo veis? Y esto es cambiar el foco desde mi punto de vista. Bien, algunos creen que previniendo el riesgo, se promueve la salud. Sin embargo, pues, a lo mejor podríamos invertir esto y a lo mejor, promoviendo la salud, prevenimos los riesgos. Parece una chorrada, pero ya veis que ponemos el foco en otro lado. Estando convencidos de que desde la positividad y desde la promoción de la salud, seguro que prevenimos el riesgo. En el sentido contrario no estoy tan seguro. Antes comentabas tú, vamos a llamar, muchas gracias, lo has explicado muy bien. Vamos a llamar a los adolescentes aquí, al centro de salud, y no les vamos a hacer quitar la ropa. ¿Entiendes? No les vamos a explorar nada, no les vamos a mirar nada, simplemente vamos a hablar. Este es un servicio sanitario, es tuyo, y está a tu disposición. Y aquí estoy yo para atenderte. ¿Me entendéis? Y creo que desde ahí, efectivamente, porque bueno, quiero decir, cuando se medicaliza excesivamente las cosas, pues a lo mejor no tenemos, se crea una distancia, una barrera, ¿no? Bien. Esto nos lleva a replantear la educación sexual. Aquí voy un poquito rápido. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Si vais a ver objetivos de educación sexual, podemos llenar páginas, ¿no? Pero nosotros lo hacemos algo mucho. Se trata de dotar al alumnado, finalizada la ESO, de las competencias necesarias para manejar adecuada y saludablemente sus necesidades afectivas y sexuales, en momentos de alta intensidad emocional. Este es el objetivo. Y le digo, qué teórico, que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, hemos hecho un segmento de evaluación en competencias, además siguiendo los criterios de PISA. No en cuanto a conocimiento, sino a cuanto a competencias. Y estamos empezando a recoger cosas bien interesantes. Es decir, los centros, o tal vez, según donde trabajéis vosotros mismos, podríais hacer esta evaluación y nos daría una cierta garantía. Está funcionando, funciona lo que estamos haciendo, las intervenciones que hacemos. Bien, ello supone ayudarles a proyectarse en el futuro, Los criterios respecto a la actividad conforman una ética de las relaciones, claro, es muy, mira, la psicología diría, o incluso la sexología diría, bueno, todo es posible en la experiencia sexual, puedes hacer todo. Si te apetece columpiarte en la lámpara y tal para tirarte el horno, todo, lo que quieras, todo. Siempre y cuando respetes las reglas del juego. Y las reglas del juego
no son otra cosa que principios éticos, que no os meto el rollo porque lo tenéis ahí, y eso es lo que está, así planteamos en Sexo Musu las reglas del juego, los principios éticos que son reguladores del comportamiento también. Bien, ¿qué es lo que la ciudadanía puede esperar de los servicios sanitarios y o profesionales de la salud? Pues que los servicios sanitarios abran puertas a jóvenes y adolescentes al sistema de salud. Si esto es lo más importante, yo creo que lo expresabais muy bien. Se trata de decir, mira, este es un servicio que es tuyo en cuanto que ciudadano y está a tu servicio, entonces vamos a facilitarte la entrada al sistema de salud. Que los jóvenes y adolescentes dispongan y sepan utilizar los servicios sanitarios de su entorno, de su comarca, de su pueblo, de su barrio. La experiencia de Goya es bien bonita porque está haciendo esto, está conectando su actividad como sanitaria al centro de educación. Y es un recurso muy importante para los adolescentes. Bien, ¿ocurre esto en la actualidad? Bueno, pues yo creo que no, que la respuesta es que no. Yo tuve la suerte, antes Dani en la presentación decía cómo empezamos con el Planning de las Artes y tal, y Anabel, matrona del Planning de las Artes desde los inicios y tal, joder, pues tuvimos la suerte de vivir la época dorada de los centros de planificación familiar. Fuimos pioneros. Euskadi, fuimos pioneros y hubo una red de 21 centros en Euskadi con programas específicos para jóvenes. Nosotros empezamos con una especie de cooperativa, luego se municipalizó y nuestra aspiración es que entrase dentro del servicio público y lo conseguimos. Pero en ese proceso hacíamos nosotros hacíamos una profecía: integración en Osakidetza va a suponer al mismo tiempo desintegración. Y así ocurrió. Los centros de planning simplemente se desintegraron. Los programas específicos, la atención a los abortos, que no nos preocupa tanto el aborto en sí mismo, sino la prevención de abortos recibientes de personas que estaban en ese riesgo, recibientes de en fin. Todo eso desapareció. Y hoy no creo, igual me equivoco y a lo mejor me tenéis que corregir, no conozco así como servicios, claramente hay algunas cosas en algunos de los pueblos, dependiendo, algún centro para jóvenes dependiendo de ayuntamientos, pero muy poquito, muy poquito. Bien, ¿quién hace qué en educación sexual? Que lo comentábamos antes. Bueno, pues el sistema educativo no termina de integrar la educación sexual en el currículum, no termina, una asignatura pendiente. Han pasado 30 años desde que yo di mis primeros pasitos y estamos diciendo las mismas cosas que hace 30 años, las mismas. El sistema sanitario es deficitario en atención a la sexualidad de los jóvenes y adolescentes, es que esto es una realidad. Y ya veis que lo que hay es gente muy motivada que lo hace voluntariamente. Por eso antes era una provocación, diría, joder, es que no puede ser, no podemos seguir 30 años después trabajando como francotiradores. Por vocación, es que yo creo que es importante y aunque sea fuera de horas lo hago. No sé, yo creo que ya deberíamos exigir un poco más, ¿no? Creo yo, vamos, no sé, no quiero ser incendiario. Ello hace que surja multitud de actores interviniendo de un modo u otro en educación sexual. Por ejemplo, me sorprende que en Osakidetza y dentro de Osakidetza esté la experiencia Sexoku, Sexoku creo que se llama, que yo me acabo de enterar. Una experiencia de participación ciudadana de una médico de familia en Vitoria, que tiene una experiencia muy interesante, absolutamente desconocida, porque claro, todo el mundo trabaja en su rinconcito sin mirar para afuera. Y claro, lo suyo es lo más importante. ¿Lo veis? Bien, si no levantamos la mirada, es entonces cuando surgen multitud de programas compitiendo unos con otros, con la pretensión de que el mío es mejor. ¿Me entendéis? Por eso tiene que haber alguien, una inteligencia que priorice, que organice, y más desde la administración. Porque lo demás dejamos claro. Mirad, muchos alumnos míos que claro, dada la situación, tratan de ganarse la vida y casi todos acaban haciendo un programilla de educación sexual que quieren venderlo por ahí. Y yo les apoyo porque son mis alumnos y tienen que ganarse la vida. Pero bueno, les digo, oye, mira, pan para hoy y hambre para mañana, ¿me entendéis? ¿Qué decir? No sé. Bien. El papel de la escuela. La mayoría de los contenidos necesarios en sexualidad están en el currículum. Los sanitarios deberían apoyarse en la escuela. La escuela no tiene la responsabilidad absoluta de la educación sexual. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. La moderna pedagogía se centra en la adquisición de competencias. Esto no surge de la UNESCO. Y no se trata de saber, sino de saber hacer. Es decir, no se trata de conocer las conductas de riesgo, sino saber manejarte cuando estás en la situación. ¿Me entendéis? Y solo eso se puede hacer trabajando, ayudando a
proyectarte en el futuro y con experiencias, digamos, de tipo un poco virtual, que es lo que pretende Sexumus. Bien, la escuela solo tiene que hacer lo que es de su competencia. El papel de la sanidad, pues fomentar la cultura de los cuidados en salud sexual y reproductiva. Fomentar, eres tú el que te tienes que cuidar y eres tú el que tiene que cuidar de las personas con las que te relaciones. Tú eres un agente de salud. La experiencia de cooperación, esta que os decía de Sexur, va un poco allí. Son los adolescentes que participan los que son protagonistas, se convierten en protagonistas, ¿no? de la salud, ¿no? No solamente para ellos mismos, sino para su entorno. Asistencia directa. Yo creo que tiene que haber una asistencia directa a jóvenes y adolescentes. Es decir, mira, que tengo dudas, no me atrevo a consultarlo en la escuela, no me atrevo a consultarlo en casa, pero tengo ahí, sé que Goya está ahí, que es sanitaria, y sé que Goya está ahí, y que en este apuro que tengo me va a atender. Yo creo que eso es lo que Goya, o mi médico de cabecera, ese que me ha atendido toda la vida, que me ha dado la posibilidad, que ha tenido la habilidad de crearme un canal con él para estar conectado a él para mi salud. Yo creo que la cuestión iría un poco por ahí, ¿no? Educación y sanidad deben generar sinergia, no deberían solaparse. Parece que hay una protesta por eso, parece que competimos unos programas con otros, y no puede ser. Y es que además es absolutamente ineficaz. Yo, desde luego, si estuviese en la escuela, cerraba la puerta. Porque no en esta materia. En todas las materias, lo primero que se nos ocurre es que hay que hacer un programa para la escuela. Y entonces hay una fila interminable de personas tocando la puerta. Toc, toc, es que no sé qué, no sé cuántos. La cosa más peregrina, bueno, perdonad, con todo el respeto lo digo, pero bueno, alguien que decía, es que este programa del Camino de Santiago tiene que entrar en la escuela. Y yo digo, joder, pero no sé, alguien tendrá que ordenar esto y tendrá que jerarquizar. ¿Qué es lo más importante? ¿Me entendéis? Yo creo que estamos en este momento, llevamos 30 años en esta especie de vorágine un poco desorganizada, desde mi punto de vista. Algunas recomendaciones en este sentido para los profesionales de la salud, que es un poco la síntesis de cosas que han ido saliendo. Ya veis, primero, debe establecer un vínculo de confianza. Un vínculo de confianza. Por eso las actitudes, la disposición del profesional es muy importante. Y permitidme que os critique, pues hay que quitar, yo no sé si, no digo os quitéis las batas blancas, pero hay que renovarlas un poco, que hay que darle otro aire, ¿no? ¿Entendéis? En la medida en que la bata blanca pueda ser una barrera para los adolescentes. ¿Entendéis? Se debe establecer ese vínculo de confianza. Soy tu médico, que estoy al servicio de tu salud y llevo un montón de años porque estás en mi cupo, o como funcione, ¿me entendéis? Soy la matrona de tu barrio, de tu centro, mira, tal cual, ¿no? Bien, no debe plantearse su intervención en base a preguntas y respuestas, y no es una crítica a Goya en absoluto, porque fijaros, Goya lo hace muy bien, porque utiliza el viejo truco de las preguntas como un estímulo para generar ambiente y verbalización. Por eso, lo que consigue Goya es mucho más importante que responder a las preguntas. Porque ella misma dice, no, pues esto lo vimos, claro, es que, hombre, tampoco, yo critico a la escuela hasta cierto punto, pero en la escuela se hacen cosas muy bien, ¿no? Y bueno, hay algunas cosas que se trabajan bien, ¿no? Y por eso, pero es que lo que se espera, y entonces Goya lo hace muy bien porque es un truco, en base a este pequeño juego se crea esto. ¿Y qué ha conseguido? Pues que las chicas le digan, joder, qué bien, qué a gusto estamos contigo. O sea, sabemos que te tenemos a disposición. Igual ahora ni siquiera tengo relaciones sexuales, pero tú estás aquí y tal. Bien, yo creo que es muy importante adoptar una actitud de escucha. Y esto es posible, depende, yo creo que en una consulta de estas de 10 minutos, pues igual no, pero quizá en otros servicios, en otros ámbitos, no lo sé, no sé, yo patino un poco en vuestro campo, ¿no? Pero yo creo que es importante que se debe adoptar una actitud de escucha, es la biografía, en qué punto estás, qué te ocurre, qué necesitas, qué dudas tienes, y hacerles hablar, no al contrario. Bien, debe mostrar accesibilidad y disponibilidad. Ya sabéis que la figura de apego, en términos ya más teóricos, lo importante de una figura de apego es precisamente esa, es la incondicionalidad. Yo soy tu padre, puedes irte por ahí, pero ya sabes que hagas lo que hagas, aquí estoy yo, soy tu referencia. ¿Qué diferencia hay entre un emigrante y un exiliado? Pues que el emigrante tiene un vínculo. El emigrante puede ir por todo el mundo, pero sabe que allí al sur esa huida ahí en la mitad en la costa,
marroquí y tal, bueno, yo puedo ir por todo el mundo, pero sé que allí está mi referencia, mi base de seguridad. No tengo un hilo, ¿no? El exiliado le han cortado el hilo. El exiliado anda por ahí perdido, sin referencia, ¿me entendéis? Por eso un sanitario tiene que entender eso, que es decir, que tiene que mostrar accesibilidad y disponibilidad, pero no porque sean adjetivos bonitos, sino porque cumplen una función. El aprendizaje significativo se produce por la calidad del vínculo entre el profesional y el usuario, no tanto por la precisión de los contenidos, y debe saber utilizar su autoridad profesional, y esto probablemente nos lleva... esto quiere decir que el vínculo no supone, no nos confundamos, no supone el colegueo. Algunos van de majetes y confunden esto. Hay que saber mantener la distancia adecuada. Igual que los padres no pueden ser los colegas de sus hijos, son sus padres, ¿no? Y hay que saber jugar, esta es la habilidad en la relación interpersonal de cuál es la distancia adecuada, ¿no? La frialdad es un mecanismo de defensa, la distancia es un mecanismo de defensa, porque nos tocan nuestros propios modelos internos. Entonces yo creo que ese es el juego que tal. Y bueno, pues el profesional de la salud es un mediador entre el usuario y su salud, pero claro, es un mediador que no debe transmitir sus opiniones, que tampoco debe transmitir sus creencias, que tiene que ser un profesional, en el sentido de que debe transmitir actitudes y contenidos científicos. Si a mí me viene alguien y me dice, mira, yo no me masturbo porque soy católico, practicante y asumo la moral sexual de la Iglesia católica y no, porque es pecado, yo no tendría nada que decir, no tendría absolutamente nada que decir. Es tu decisión. Si alguien me dice, mira, no me masturbo porque creo que voy a tener problemas en mi desarrollo intelectual, voy a necesitar y no voy a crecer, y esas cosas y tal. Entonces yo protestaría enérgicamente porque tenemos suficiente evidencia empírica para demostrar que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Luego tú te organizas como quieras desde tus creencias, pero el profesional no puede transmitir su ideología, ni sus creencias, ni sus opiniones. No opinamos, argumentamos, que es bien distinto. Debe establecer, bueno, la distancia adecuada, ya está. Bueno, mira, esto me hace ilusión incluso enseñároslo porque, vamos a ver, la ley del aborto tan vituperada, en este momento en el debate yo me pongo en los nervios, porque además en el planning, en el año 85 vimos en primera fila la famosa ley. Pero mirad, la ley actual, en ese momento se silencia una parte muy importante, que es casi el 40%, estuve calculando el otro día, de esa ley, de la ley de 2010, que pone la atención en la prevención de embarazos no deseados, y dice constantemente, los poderes públicos harán esto y lo otro y lo demás allá. Yo creo que no ha hecho casi nadie caso a esto, pero no, siento, de verdad os digo, un cierto orgullo porque el Parlamento Vasco sí. El Parlamento Vasco dijo, a ver, los poderes públicos, pues vamos a mover cosas. Y encargó al gobierno vasco que hiciese algo, que interviniese. Y el gobierno vasco se lo encargó al Departamento de Sanidad, que generó un concurso para hacer un proyecto de educación sexual, etcétera, y lo ganamos nosotros en la UPV y lo hemos hecho, y ese es el origen de Sexumusum. Me parece que es muy importante. No sé, que te pones a oír los debates y tal de sobre el aborto, digamos, es un poco... Bien, entonces aquí yo quiero presentaros esto como un recurso fundamental que es abierto, que está constantemente actualizándose y que os puede servir realmente. Sexumusum es un programa de integración de la educación sexual en la escuela, no nos confundamos, es un programa amplio, pero que tiene una aplicación concreta que es Sexumusum, que es un videojuego. Luego os hablaré un poquito más de él. Poco porque lo tenéis accesible, está abierto, lo podéis acceder a él ahora mismo, luego cuando vayáis a casa. Por eso simplemente presentároslo, ¿no? Es un videojuego y tal y tal. Y esto que os enseño ahora es la página web de apoyo a los profesionales, y a los padres y a los propios alumnos. Si entráis wimbare.com o Sexumusum en Google, la primera alternativa es el acceso a Sexumusum, y os encontréis con esto, insisto, euskera, castellano. En el inicio, bueno, pues ya veis, la presentación, etcétera, etcétera. Hay un apartado para el alumnado, en el cual, bueno, pues ya veis, hay en este lado izquierdo, pues algunos recursos que podéis explorar. Y aquí se accede al videojuego Sexumusum.
que es una serie de actividades interactivas, con muchas cosas, con muchos recursos, con autoevaluación, con tal y que cual, ¿no? Un adolescente puede hacer su propio recorrido a través del... yo estoy seguro que la capacidad de protección y el avance en educación sexual aumenta considerablemente si un adolescente, hemos hecho algunas pruebas, hace todo el recorrido, porque yo creo que está lo más importante en la prevención de riesgos. Bien, esto es algo que puede estar en las casas, estamos peleando para que salga, para que se generalice la versión en DVD, que es mucho más cómoda, y es un documento como para tener en casa. Mira, bueno, ya lo veréis, explorar. Me interesa enseñaros esto, el apartado del profesorado. Entonces aquí tenéis, bueno, los recursos, bueno, bienvenida y tal y cual. Y ya veis, tenéis un poco una explicación que la entráis luego, pero quisiera resaltar lo siguiente: documentos. Aquí tenéis los documentos más importantes, tenéis la guía del profesorado, tenéis el informe del que me citaba Arantxa, el informe sobre el comportamiento sexual, si queréis profundizar un poco en esto, y luego una serie de documentos que consideramos de interés. Mirad, las actividades Sexumusu están diseñadas, son las actividades del videojuego, pero están pensadas más en profesionales. Claro, si quieres ir a cómo se maneja el aprendizaje del uso de los métodos anticonceptivos, joder, si vas por el juego, pues igual tardas mucho. Entonces, por aquí damos un acceso directo al profesional para que entre directamente en esa actividad. Y ya veis, planteamos mis necesidades, estas son las actividades. La historia de Maite, que es un caso real de una chica que se quedó embarazada con 14 años, creo. ¿Quién es quién? Es una actividad muy divertida sobre los métodos anticonceptivos. Es el viejo juego aquel de quién es quién, de los personajes. ¿Es rubio? No, pues quitas a todos los rubios así. ¿Es hormonal? No, pues quitas todos los métodos hormonales y tal, y al final, bueno, con mucha información realmente interesante. Aquí entramos en esto que tiene que ver con la proyección. Hemos intentado crear impactos emocionales con el material, con los vídeos y tal, y creo que en cierto modo lo conseguimos. En la entrevista, bueno, la relación calidad-riesgo es muy importante plantear los riesgos, pero también desde la perspectiva de la calidad. Claro, si uno se pone un preservativo desde la cabeza hasta los pies, pues probablemente no corre ningún riesgo. Pero hombre, en la experiencia erótico tal y cual, en su evolución personal, pues a lo mejor tal, ¿no? Si uno tiene unas experiencias y tal y arriesga, en fin, el punto contrario, bueno, eso es lo que se trabaja ahí y tal. Mira, las primeras experiencias realmente es muy, yo creo que es muy bonito este asunto porque, bueno, es un guión tal, pero trabajamos mucho con voces en off, porque en esa experiencia, primera experiencia del primer líder, la primera vez, ponemos en las voces en off, ponemos los miedos, las dudas, las inseguridades, etcétera, etcétera, de los protagonistas, y yo creo que eso nos está dando bastante juego. Hablabais de la homosexualidad, bueno, pues la actividad Historia de Fermín es muy bonita, ya la veréis, a mí es uno de los vídeos que más me gustan, y luego mirar los testimonios. Nosotros no hacemos un programa para progres ni para carcas, porque creemos en en el modelo biográfico, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia biografía, y entonces aquí hay un montón de testimonios que los hemos recogido de la calle. Por ejemplo, yo tuve mucho interés, fijaros, independientemente de creencias e ideologías, tuve mucho interés en que apareciese un testimonio de un chico que es cristiano, católico, y que defiende la castidad, porque es una biografía. Este chico en este momento está en ese punto, dentro de 5 años, quién sabe. Pero esta es la realidad, es decir, en fin, trabajamos para todos. Luego hay alguna, ya veréis, hay una muy divertida que dice, bueno, yo lo único que quiero es disfrutar y explorar, no me quiero enamorar ahora porque eso corta el rollo, soy joven, ya tendré tiempo y tal, ¿no? Y otra que dice, yo jamás me acostaría con nadie del que no me sienta profundamente enamorada o enamorado, ¿me entendéis? Que hemos intentado explicarlo ahí. Bueno, y las reglas del juego, etcétera, etcétera. Mirad, ya termino, ¿eh? Tenéis bueno, un montón de recursos, ya veis. Mirad, los cuadernos Sexumusu. En estos cuadernos son cuadernos temáticos. En el videojuego, uno de los escenarios, luego lo veremos, es la habitación del chico, de la chica, y ahí hay una biblioteca que es interactiva, y ahí están estos cuadernos. Y en estos cuadernos, que son bastante sintéticos, intentamos que aparezca aquí lo que no aparece en los libros de texto, y que tengan acceso directo los chavales.
Pero esto, por ejemplo, como profesionales estaría bien que los vieseis, porque se abordan todos los temas, las reglas del juego, afectos y el placer erótico, la orientación, la prevención, la salud, sexualidad y salud, etcétera, etcétera. ¿Lo veis? En la escuela es importante, etcétera, etcétera. Mirad, derechos sexuales, la evaluación y cuida tu salud sexual. Mira, como es importantísimo entrar en sinergias y contribuir, pues, bueno, lo que hicimos, ese trabajo lo hemos intentado hacer muy cerca del plan de prevención de VIH, SIDA y embarazos adolescentes y tal, con los que, bueno, pues llevamos colaborando hace muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces, fijaros, optimización de recursos. El programa de prevención del VIH y tal tiene su vida propia y ellos han organizado y organizan cursos de formación del profesorado, que no es en absoluto incompatible con integrarlo en la experiencia Sexumusu, porque es optimizar los recursos, ¿no? Y entonces ya veis que si entráis aquí en Cuida tu salud sexual, en esta página, pues tenéis otra manera de acceder, pues, al material propio del plan de prevención. La guía del profesorado, guía del alumnado y acceso pues a la página, ya veis, de tal. Curiosamente, como colaboramos mucho, pues hacemos este bucle, ¿no? Desde Sexumusu se accede a la página de Osakidecha y de Osakidecha en fin, es una broma. Pero ya veis que al final se trata de divulgar y tal y cual, ¿no? Y así, mirad, se me había olvidado comentaros que en la actividad Sexumusu, en lo que tiene que ver con la salud, cuida tu salud, quién es quién, se me olvida comentar, por poco se me escapa, fijaros, hay la actividad 12 que es la conexión al programa del plan de prevención VIH y tal, ¿no? Entonces se ha incorporado dentro del videojuego, ¿no? Para acceder, para que el alumnado bueno, pues accede y tal, ¿no? Esto tarda un poquito, pero lo veis, ¿no? Aquí ya veréis, se integran todo su material, etcétera, etcétera, y se trabaja interactivamente. ¿Entendéis? Entonces yo creo que este es la página web en sí, yo creo que ya veis que es un buen recurso, porque bueno, ya veis que, bueno, un pequeño ejemplo. Mirad, ¿te has enterado de lo de Pello? Esta es la manera de funcionar en el vídeo. No, ¿qué le ha pasado? Pues que ha ido a hacerse las pruebas del SIDA porque no sabía si estaba contagiado. ¿En serio? ¡Qué mal rollo! ¿Y qué le ha salido en la prueba? Negativo. ¡Uf! Menos mal. Ya, menudo susto. Continuar. Eso nos permite entrar en el programa, ya veis que lo integramos dentro de lo que es el videojuego tal y cual. Y entonces, bueno, pues aquí están los vídeos de... Y luego, a ver, entramos en uno, yo que sé, hablando de sexo. Y paramos, como veis. Buenos días. Le damos aquí, paramos. Y si vamos a continuar, mirar sobre esto, en ese interés de que sea realmente interactivo, pues una serie de pequeñas tareas. Por ejemplo, prácticas seguras. Pues eyaculación en la entrada de la vagina. Sí, esto es una práctica segura. Y la pongo. Y, en fin, voy haciendo y tal, y luego cuando termino, pues viene el feedback diciendo, mira, que no, qué barbaridad, qué tal, qué cual, que estas son y estas no son, ¿no? Y bien, tratamos de explotar un poquito pues una serie de actividades en ese sentido, y luego programación y así, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que este recurso está disponible, que lo tenéis y que está abierto a todo el mundo. No llegamos a todo. Y yo, desde luego, os agradecería que si entréis en la página y decís, joder, mira, si te falta aquí este enlace que es fundamental y que nos sirve mucho o tal, joder, como el administrador de esta página soy yo, no tenéis más que mandarme un correo electrónico y ponemos lo que queráis. Porque esto es un instrumento, una herramienta, pues al servicio de todos, bueno, pues desde el gobierno vasco, ¿no? Y desde la universidad. Eso es muy importante porque trabajamos en colaboración. Bien, me dice Arantxa que igual reestructuramos un poquito, continúo porque la siguiente comunicación interveníamos ella y yo quería entrar más. Ahora lo que he tratado es explicaros la página web como recurso
porque vais a encontrar muchas cosas que probablemente necesitéis. Por ejemplo, yo que sé, pues violencia de género, pues si vais ahí vais a encontrar cosas. Si cualquier tema que tenga que ver con la sexualidad, pues probablemente en esta página vais a encontrar algunos recursos, pocos o muchos, va en construcción. Y luego mi segunda intervención era explicaros un poco el videojuego. Entonces lo que parece, tiene razón Arantxa, os explico yo un poquito más y luego pasa Arantxa. Bueno, mirad, contexto. Ahora repito un poquito esto, porque me he precipitado antes. Contexto en el cual aparece el Sexumusu, antes la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, implicación del Parlamento y del Gobierno vasco, adjudicación por concurso público a la UPV. ¿No? Yo estoy encantado. La UPV es un servicio público al servicio de la ciudadanía y entonces, en ese sentido estoy encantado de poder contribuir. La educación sexual básica, paso porque no os quiero dar la lata con esto. Bien, la educación sexual ya veis, está pensado en fomentar las competencias, es decir, saber hacer cuando estoy en una situación saludable pero potencialmente de riesgo. El programa educativo de educación sexual ahora está compuesto por la guía del profesorado, los cuadernos temáticos, como hemos visto, la aplicación Sexumusu, que es una aplicación informática basada en las nuevas tecnologías, en las TICs, una herramienta al servicio de la educación sexual en la escuela, pero que resulta que, tal y como yo preveía, pues que se está utilizando muchísimo. Por ejemplo, el otro día estuve con personas que llevan los pisos protegidos de la Diputación para adolescentes en dificultades y tal, y están utilizando el Sexumusu de manera personalizada, ¿no? Y en otros sectores más allá de la propia educación, ¿no? Y entonces pues estamos encantados de que esto funcione así, ¿no? Bueno, y tiene un sistema de evaluación en competencias. No es un programa al uso de educación sexual, es una herramienta multimedia al servicio de la educación sexual en la escuela y fuera de ella. Pretende ser una herramienta abierta y dinámica que puede crecer y actualizarse indefinidamente, y es una herramienta innovadora que trata de superar algunas limitaciones de los actuales recursos TIC. Aplicación Sexumusu y ubicación en la red. Bueno, el acceso a la red. Esto os tengo que contar una pequeña anécdota. No pudimos, lo lógico es que aquí la página hubiese sido sexumusu.com, pero al poner esto en la dirección, hasta en el mismísimo gobierno vasco, ahí en la sede, ¡buah!, saltaban los ordenadores y alarmas, pornografía. Es una complicación. Entonces le cambiamos de nombre, ¿no? Bueno, esto ya os lo he enseñado, el alumnado del profesorado, y fijaros, hay un apartado, no me quiero extender ahora, pero fijaros cuando veáis a casa y consultéis esto, el apartado para padres, porque damos una serie de sugerencias, yo creo que bien interesantes. Bien, bueno, estas son las principales actividades que ya veis que cubren salud, valores, diversidad, ética y bueno, lo que es el comportamiento estrictamente. Mirad, Sexumusu es la historia, es un cómic en realidad, con una cuadrilla, y estos son sus personajes. Estos personajes son perfiles, son distintos, entonces el usuario o la usuaria que vaya a hacer el videojuego lo primero que hace es elegir un personaje de estos, ¿no? Cada uno por identificación, ¿no? Y entonces ya juega desde ese personaje. Bien, hay una serie de escenarios. Por ejemplo, ya veis, este es el escenario de la habitación, que es interactivo. Por ejemplo, aquí está la biblioteca, que os decía antes. Estos libritos son interactivos. Tú le das aquí y se te abre el libro. Y están todos los cuadernos temáticos. Quiere decir que el adolescente está pensado para contribuir a la autoformación del adolescente. Si alguien tiene en su escuela gente pues un poco carquilla que no está por la labor, pues el adolescente puede hacer, claro, nosotros aconsejamos, esto debe ser hecho desde la tutoría, o a lo mejor podría ser hecho desde la casa, por los propios padres. Bien, el ordenador, a lo largo del juego aparecen muchos mensajes a través del ordenador. Está el telefonillo, por ejemplo, las reglas del juego son enigmas que surgen, que llegan por un mensaje. Ya sabéis que WhatsApp ha sido absorbido por Facebook. Es que esta mañana, a las 7 de la mañana y tal.
Es que me ha entrado, bueno, por WhatsApp y tal, pero quiero decir, entran mensajes por WhatsApp que tienen que ver con estos principios éticos. Y mira, es muy interesante porque el espejo, por ejemplo, en el espejo aparecen las actividades que tienen un marcado valor de introspección. Es decir, piensa en ti, en tus creencias, en tus actitudes, en tus dudas y tal y cual, ¿no? Y bueno, pues ahí utilizamos escalas de actitud y una serie de cuestiones. Luego hay cantidad de cosas, por ejemplo, bueno, el videojuego genera un diario. Es decir, después de una actividad puedes guardar lo que has hecho. Por ejemplo, si en una actividad propone una escala de aptitud, en términos técnicos, que genera digamos feedback y tal, pues tú le das y se te baja a tu ordenador, creo que en formato PDF. Entonces la persona, el chico o la chica, puede tener su carpetita, que es un poco como su diario de actividad en Sexumus, y va recopilando todo. Y luego, ¿qué más? Aquí, por ejemplo, estos cajones también son interactivos, donde aparecen las cosas hechas, etcétera, etcétera. Mira, este es otro escenario, que es la calle, ya veis, el pueblo, el barrio, etcétera, un lugar de encuentro, y todos los personajes pues interactúan aquí, y entonces aquí planteamos otro tipo de actividades, ¿no? de la lista de actividades y tal. Bien, este es el parque, ¿no? Donde vienen esos diálogos interactivos se producen aquí, y en función de los diálogos y tal se abre una actividad concreta, etcétera, ¿no? Bien, contenidos. Mirar, este es, por ejemplo, cómo trabajamos el tema de los anticonceptivos. Este es el quién es quién. Esto es estático porque es un pantallazo, pero ya veis, uno de los jugadores hace una pregunta: ¿es un método anticonceptivo de barrera mecánico? Y entonces la respuesta es pues sí o no. Entonces, en función de la respuesta, le dais aquí y tal, y vas quitando, vas bajando, en los que no sean. Y te dan, pues, si te equivocas te lo dice, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego es muy interesante porque si se pulsa en cualquiera de los métodos anticonceptivos, ¡chup!, se abre una pantalla con todo lo que uno necesita saber de ese método. Porque, por ejemplo, desde aquí, es un método anticonceptivo de barrera mecánico. Y entonces dices, oh, Dios, ¿qué es esto? ¿No? Se lo voy a plantear. Pues toda la información lo tienes aquí. Es que, ¿qué es esto? Algunos dicen, joder, pero esto es un preservativo, pero esto de aquí a lado, ¿qué es? Si no sabemos ni lo que es, le das así, preservativo, femenino, tal, características, modo de uso, pititín, patatán. Yo creo que es bastante interesante y bastante divertido, y yo creo que, funciona bien. ¿Veis? Si alguien tiene dudas acerca de los anovulatorios, pues le das a la chapita correspondiente y se te abre esto. Ya veis el curso porque hay más información, y un poco en este sentido. ¿La píldora qué es? Pues es una píldora que combina dos y recomendaciones de uso. ¿Cuándo? Pim, pam, pim, pam. Bien, se me pasa, pero lo de la anticoncepción postcoital, por supuesto, también está en un cuaderno Sexumus y sale aquí varias veces. Bien, ya veis, ya me anticipo un poco a lo que viene después, pero ya veis que esto sería el acceso en la habitación. Ya veis que se acceden. Mirad, no sé cómo llamarlo, es un chico, una chica, un usuario, el alumnado, ya veis que hemos intentado que haya muchas puertas para acceder a los materiales. Por ejemplo, si estás dentro del juego y jugando, puedes acceder a los cuadernos temáticos directamente desde el juego. Porque además, en algún momento, hay un momento en el que los personajes dicen, no sé qué, no sé cuánto, cuando habla del embarazo no deseado y tal, y uno le dice al otro, oye, pues podrías leer los libros de los cuadernos y tal, no sé qué, y le pregunta al otro, ¿y cuáles? Y le dice, pues esto, este y este y este, yo creo que podrías mirar esto y tal, y la otra persona le contesta, ¡ah, qué bien, qué chollo! Y encima me va a servir para hacer los trabajos de clase. ¿Me entendéis? Como el intento es integrarlo. Algunos profesores y profesoras lo utilizan como material y les mandan trabajos de clase en base al material de Sexumus. Bien, aquí tenéis los cuadernos del acceso. Pero, perdonad, ya veis que se puede acceder desde el videojuego, pero, por ejemplo, un tutor puede decir, mira, entra en Sexumus, vete a tu apartado de alumnado y verás que a la izquierda tienes cuadernos Sexumus. Otra manera, por ejemplo, a la hora de plantear un trabajo de clase que tenga que ver con la salud sexual y reproductiva.
Pues mira, como material, entra en Sexumusu, entra en la página web, entra en alumnado, y hay cuadernos Sexumusu, entras y bájate el que quieras, ¿no? Ya veis que es otra vía. Los cuadernos Sexumusu están en el apartado de los padres, porque es muy importante que los padres sepan lo que hacen en la escuela y que tengan ellos el propio material, ¿no? Para estar todos un poco en la misma onda. Bien, y la evaluación, bueno, a lo largo del videojuego se plantean distintos sistemas de evaluación que generan feedback. Por ejemplo, es verdad, están hablando de otras cosas, es verdad, ¿qué crees que se necesita para tener un hijo de modo responsable? Entonces, pues tener una pareja estable que garantice la crianza adecuada del bebé, ¿vale? Un punto. Tener la autonomía personal suficiente y recursos económicos mínimos para la crianza, bueno, verdadero o falso. Estar seguro de tal y cual, bueno, en fin, te va a continuar, te da... Mirad, otra manera de evaluar es lo que nosotros técnicamente en nuestras investigaciones denominamos escalas Likert, ¿no? que sirven para medir actitudes, pero lo adaptamos a esto. Y entonces, ya sabéis, la escala Likert es el típico cuestionario con un ítem, una frase, y entonces tienes que poner estoy totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Lo simplificamos, verdadero o falso, y entonces van saliendo, por ejemplo, este es un ejemplo de el trabajo que hacemos con calidad-riesgo. Con calidad-riesgo, ¿no? Y van saliendo espontáneamente, le das al clic y te va saliendo uno, otro, creo que son, bueno, aquí lo tenéis, 20 ítems. Planificar la primera vez me parece frío, es mejor dejarse llevar. Es un ítem. Entonces tú tienes que decir, ¿verdadero o falso? No, sí o no, que dices, no, ¿cómo me voy a dejar llevar? Si me puedo contagiar, si me puedo embarazar o embarazarme o lo que sea, ¿me entendéis? Pum, van saliendo un montón de esto, y luego, fijaros qué bonito. Al final de este resultado, después de hacer todo esto, este es el feedback. La puntuación te la rebota y te dice, bueno, pues mira, en disposición al riesgo, ya veis en este caso, joder, bastante, y la calidad, escasita. Y sale un mensaje así, aquí sí que se nos nota un poco el plumero, porque con un poquito así de moralina y tal, diciendo, bueno, pues yo qué sé, pues ten cuidado, nos parece que tienes que tener un poco cuidado porque estás en una situación de riesgo, plantéatelo y tal y cual. Y desde luego, hombre, yo qué sé, pues infórmate, asesórate, porque la calidad de tus relaciones no pensamos que lo tengas muy claro, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, me estoy inventando ahora, pero salen, en función de la combinación de las puntuaciones, sale un feedback diferente. Bien, por ejemplo, bueno, cuando trabajamos el tema, este sería otro cuestionario, ¿no? Que me diría homofobia. No me gusta ver a dos personas homosexuales, sean hombres o mujeres, en actitud cariñosa. Y aquí ya veis que sí, que utilizamos un poco el aspecto ¿no? Pues verdadero, que vas poniendo. Y lo mismo, al final, pues sale un... Mirad, esto es muy interesante, porque primero, cuando se entra en la historia de Fermín, lo primero que sale es la evaluación, ¿no? Y tú haces este cuestionario. Luego se hace la actividad, y la actividad a mí me parece que es preciosa, la historia de Fermín, cómo se plantea y tal y cual, ves el vídeo. Luego se trabaja en otras cosas y al final te vuelve a salir este mismo cuestionario, ¿no? Y para finalizar la actividad te sale... este ya no me acuerdo bien. Sí, este está bien, porque ha habido un efecto, que has mejorado tu actitud. Pensaba que era al revés. Es que a veces, como suelo hacer al azar cuando lo explico, y a veces me sale lo contrario, que has empeorado, así eres más homófobo de cuando has empezado a hacer la actividad. No puede ser. No, y en este caso, ya veis, esta persona pues había puntuado tanto, y después de haber hecho la actividad, que sí que, ya veréis, es muy bonita, y sí que produce digamos, esa proyección emocional, ese impacto tal cual, ¿no? Pues piensas, ¿no? Hay un cuaderno temático correspondiente. Bien, por ejemplo, bueno, has mejorado. Tus resultados muestran, para que veáis un tipo de feedback, ¿no? Tus resultados demuestran que eres una persona con una gran tendencia a la homofobia. Esto significa que tiendes a no comprender ni respetar a las personas homosexuales y, por extensión, a la libre expresión de la diversidad sexual. Esa actitud llevada muy al extremo puede producir situaciones de discriminación, de agresión o de violencia, de injusticia en cualquier caso. Recomendación: replantéate tu actitud, trata de diferenciar entre las creencias y los conocimientos científicos. Infórmate acerca de la homosexualidad y otras formas de diversidad sexual. No te dejes llevar por falsas creencias, actitudes dogmáticas, etc. Procura acercarte a las personas homosexuales para conocerles mejor.
No contribuyas a la injusticia e incomprensión. Haz todo lo posible por ser respetuoso con las personas diferentes. Esto dicho así, bueno, pues si un chavalín, una chavalilla de 15 años, a lo mejor os parece que es muy denso, pero esto tiene un juego muy importante desde las tutorías en la escuela, donde esto con el tutor se va a notar. Bueno, ya veis, los vídeos, en fin, estoy un poco apurado con el tiempo, pero mirad, por ejemplo, ya veis, en los vídeos hemos tratado de superar el viejo truco de poner un vídeo y proponer un debate posterior. Pues eso está muy bien, pero esto era un proyecto de innovación y nosotros teníamos que innovar. Y entonces, por ejemplo, fijaros, cuando utilizamos el vídeo, estas son las primeras experiencias, ya veréis, los personajes algunos son conocidos porque son de Huancal y tal. Entonces, mirad, como ejercicio, proponemos momentos que muestran interés por la satisfacción erótica. Momentos en que uno piensa en el bienestar del otro. Promocionando la empatía. Entonces tienes que ver y tienes que hacer clips. O sea, tú estás viendo, esta es la tarea que tienen que hacer. Entonces tienen que estar atentos a ver en qué momento uno se interesa por el bienestar, por la seguridad, por el cuidado del otro. Entonces vas viendo tal y le das aquí, inicio de captura, ¡pum! Y haces el clip, dejas pasar y hasta aquí, ¡pum! Fin de captura. Entonces coges y puedes arrastrar esto aquí. Y entonces vas rellenando por las sugerencias que vamos haciendo para que veáis que es una manera de integrar esto que llaman el aprendizaje significativo, etc. Bueno, veis la historia de Maite, primeras experiencias, alternativas, la historia de Fermín, testimonios. Ya veis la integración del programa del plan de prevención, maneras de autoevaluar. Hay valoraciones también no solamente cuantitativas sino cualitativas y bueno, conclusión. En relación con las aplicaciones interactivas, bueno, esto en fin, es un poco rollo. Voy a la última. Gracias.